Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Mitch Gamboa y esto es Arquilectura. Pues nada, ha sido una semana bastante movida. He estado subiendo igual shorts acá en YouTube, en Reels en Instagram, por si quieren seguirme. Estoy como Arquilectura en todas las redes. Igual tengo un podcast en Spotify que se llama igual Arquilectura, que hace mucho que no creo contenido, pero aún siguen ahí los capítulos. Hice por ahí de 20 capítulos en dos temporadas diferentes. Igual si gustan acercarse en Spotify, pueden igual seguirme por allá. Y bueno, la idea del video del día de hoy es porque lo vi en algunos videos, igual lo estuve viendo en Reels, en Instagram, y me llamó la atención y quise compartirlas con ustedes esos libros que si de alguna forma ustedes no tienen tiempo para leer o quieren acercarse a la lectura, pero les cuesta mucho trabajo enganchar con historias bastante largas y con textos que les resultan un poco, pues sí, que les lleva mucho tiempo y por temas laborales y por temas de personales no tengan el tiempo disponible, pues la idea es platicarles de libros que se puedan leer aproximadamente 24 horas. Son libros bastante cortos, obviamente, pero son muy buenos. Entonces, la idea de compartir estos libros, a pesar de ser cortos, historias o novelas cortas, tienen bastante mensaje y bastante aporte a lo que quieras leer. Muchos de ellos son pues clásicos prácticamente porque sí tienen la fuerza necesaria en la lectura que te va a marcar y tienen temas bastante importantes y son lecturas que sin duda te van a dejar algo, te van a aportar algo. De hecho, quiero comenzar con un autor que sus novelas de por sí son cortas, pero tienen mucho mensaje y a pesar de ser cortas, tienen bastante intensidad en el aspecto de que profundiza mucho en la personalidad de sus personajes, por así decirlo, en la psicología de sus personajes, quise decir. Bueno, el primero es Stefan Zweig, o sí, Zweig, me parece que se pronuncia. A él lo conocí el año pasado. Recuerdo, creo que fue en la FIL cuando conseguí sus libros. Ya había tenido como que noción de quién era él y quería leerlo. Pero fue en la FIL que encontré tres libros de él y los leí ya completamente seguidos, porque les digo que son novelas extremadamente cortas. Vean esas novelas. Aún así, él logra, aún así que sean cortas, son novelas que te atrapan y te dan un fuerte mensaje de lo que quiere contar del autor. Y son personajes que de verdad te cuesta mucho trabajo olvidarte de ellos, despegarte de ellos. El primero de ellos es 24 horas en la vida de una mujer, sobre una mujer, obviamente, que conoce a un joven en un casino y queda perdidamente enamorada de ella. Entonces, este libro tiene muy pocas páginas que se pueden leer en 24 horas. Tiene, bueno, esta edición que tengo son 107 páginas, súper corto y la verdad que lo vas a amar, no lo vas a querer soltar, por lo mismo. El segundo yo creo que es el clásico, el más conocido de él, Mendel de los libros, tiene un mensaje de amor hacia los libros o de, sí, de necesidad de estar leyendo o este personaje principal que es Mendel justamente tiene una capacidad de retención acerca de los libros que va leyendo. Él trabaja en una biblioteca, es un librero ambulante, pero de alguna forma el hecho de acercarse a los libros o estar dentro tanto tiempo de las historias de los libros hace que se olvide en el contexto en el que vive, de la guerra que está pasando. Y yo creo que es un poco referencia a lo que nos pasa cuando estamos leyendo, que nos cuesta mucho trabajo regresar o retomar nuestra vida cotidiana o de repente a mí me pasa que estoy escuchando las noticias y digo, no, o sea, prefiero evadir todo eso. Yo sé que es una realidad, pero prefiero estar leyendo otras cosas que me saquen de todo eso, ¿no? Que me hagan enfocarme o concentrarme en otras cosas que no sean tanta violencia como estamos viviendo hoy. Entonces este libro tiene eso, ¿no? El personaje profundiza o está muy metido en sus libros y hace que, pues sí, se olvide de todo el contexto que está viviendo. Voy a tomar un poquito de café en esta taza que la conseguí en eh, Puerto Vallarta. Ahora que recuerdo que me encantó y la aventura comenzó y aquí tiene un mapita. Sí, fue un show traerlo de Puerto Vallarta a Mérida, pero bueno, se consiguió. Y otra novela, siempre de Stefan Zweig, que es Una partida de ajedrez. Este fue el primero que leí.
y es impresionante cómo logra hacer una metáfora o una analogía de la vida con el juego de ajedrez. Sabemos que el juego de ajedrez es muchísimo de técnica, de estar pensando todo el tiempo a futuro. Yo jugué ajedrez muchos años en la prepa y sí, es como que estar pendiente todo el tiempo de los movimientos del oponente, ¿no? El movimiento que va a hacer y estar analizando todo el tiempo la situación para poder tomar una decisión desde hoy, ¿no? O sea, adelantarte un poco a los hechos. Entonces, él utiliza esas metáforas del juego de ajedrez para la vida diaria. Entonces, son dos personajes que están dentro de un barco que se está trasladando y tienen que, bueno, uno es famosísimo por ser ajedrecista, el mejor del mundo, y conocen dentro del barco al otro, el que va a ser su oponente, ¿no? Pero sí es todo el tiempo haciendo referencias hacia el juego de ajedrez y cómo este puede ir más allá de un tablero, ¿no? De repente hace mucha filosofía sobre el tablero, sobre los cuadros, sobre las piezas, y la verdad es un librazo y les digo, lo van a leer en menos de 24 horas, yo creo, porque es bastante corto. Este tiene poco más, a ver, 125 páginas. Stefan Zweig, les digo, si quieren leer novelas muy cortas, pero que te van a atrapar y te van a mantener todo el tiempo pensando o analizando y te van a dejar un mensaje y te van a seguir, vas a seguir con eso todo el día en la cabeza. Son estas 3 novelas de Stefan Zweig. Tienen muchas más, pero estas son las 3 que he leído. Ahora, en el tema de autores mexicanos, tengo a uno que les quiero recomendar, que este yo lo leí hace mucho tiempo, fue en el 2020, que es Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, un libro bastante corto, que ya sabemos que tiene una canción de Café Tacuba, que se llama Las Batallas, justamente por este libro, y que nos narra la historia de un niño que se llama Pablo. Sí, porque es Oye Pablo. Bueno, pues él resulta que se enamora de su maestra y en ese momento, cuando él da a conocer esa noticia a su familia, pues obviamente todos lo toman como que está loco, como que cómo se atreve a hacer esos comentarios, ¿no? Pero sin duda, aparte de esta historia como que de amor o del enamoramiento de un niño de la primaria hacia su maestra, pues nos cuenta un poco del contexto de México que se vivía aquella época. Entonces todo el tiempo hace referencia pues sí, a las vecindades, a la gente, a cómo se vivía en aquella época. Entonces te transporta directamente a la Ciudad de México de aquella época, que es un libro muy bonito, ¿no? Y con mucho mensaje. De hecho, tengo acá marcado, me parece, una de las mejores frases que me ha tocado leer en un libro. Déjenme ver si lo encuentro. Acá está. Dice, el amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio. Y sí, obviamente al estar enamorado, este niño a sentir esa atracción o ese enamoramiento o esa ganas de estar con su maestra o ese amor, pues la gente lo empieza a ver mal, ¿no? Pues él considera que no es algo malo. Pero bueno, es un libro con muy buen mensaje de José Emilio Pacheco y la verdad se lo recomiendo muchísimo. Un libro súper corto, ya les dije, creo que tiene menos de 100 páginas. 70 páginas. Bastante bueno. Luego tengo, yo creo que luego tengo este que es un clásico. De hecho, este libro, esta edición Lectorum tiene 2 historias, pero les quiero recomendar el primero, que se llama Metamorfosis, que obviamente es un clásico, todos sabemos de más o menos de lo que va, pero esta edición me gustó porque tiene igual carta al padre, que nos da un poco de referencia al por qué Kafka escribía este tipo de novelas, ¿no? Porque todo el tiempo está haciendo como que unos simbolismos en la metamorfosis de convertirse en un insecto, cuando toda su familia está con él y de repente él siempre estuvo luchando mucho tiempo por la aceptación de su papá y es cuando nos cuenta todo en la carta que le escribe a su padre. Entonces, este libro, eh, sí, es un clásico, lo leí, es del 2020 también. Y si quieren leer la primera parte, que es la más conocida y Kafka, que es Metamorfosis, la verdad tienen que leerlo con una mentalidad
todo el tiempo sin estar juzgando, porque obviamente no vas a leer una historia normal de amor, simplemente es una persona que despierta siendo un insecto y por qué se siente así, ¿no? ¿Por qué se siente un bicho en su familia? ¿Por qué necesita aceptación? ¿Por qué se cree completamente ajeno a lo que está sucediendo con su familia y por qué tiene esa necesidad, ¿no? De aislarse. La primera parte tiene 80 páginas, es súper corto y ya luego si quieren leer Carta al Padre para que tengan un poco de referencias sobre la aceptación o la relación que tenía con su papá, pues igual les puede servir. Y bueno, estos dos últimos libros que yo creo es otro clásico, este también, es Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Es prácticamente una referencia o una analogía sobre este pescador que decide ir a atrapar al pez más grande que haya encontrado, el que se tenga noción, pero todo el tiempo es igual un simbolismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando pelea con este pez? Porque le lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando pelea con este pez? Cuando lo atrapa, ¿qué pasa después? Entonces, es como que una referencia hacia la vida y lo complicado que es, pues, seguir nuestros propios objetivos, nuestras propias metas y lograrlas. Y el último que leí, bueno, no que leí, el último que les quiero recomendar, que leí el año pasado, es John Fosse, es Premio Nobel de Literatura del 2023, que es Blancura. De él leí Trilogía y Blancura. Trilogía, acá lo tengo, es un poco más extenso, no creo que bueno, si se aplican pueden leerlo en 24 horas, pero tienen casi 170 páginas. Pero Blancura, yo creo que es un libro muy bueno para acercarse al autor. Igual está súper corto. Este es de Penguin, Random House. Eh, Poquísimas páginas, 87 páginas. En este nos encontramos a una persona que está perdida en el bosque y todo el tiempo está tratando de acercarse a una luz que lo acerca hacia una especie de resplandor, ¿no? Pero nunca te explican qué es ese resplandor. Entonces, de alguna forma es como que te está hablando o de la muerte o te está hablando de, sí, o sea, ¿qué pasa en esos últimos momentos en los que sientes que te rindes, ¿no? Entonces, es como un poco referencia hacia estar muriendo lentamente, ¿no? Porque, o al menos eso es lo que se supone, ¿no? El hecho de la persona estar caminando y de repente, bueno, está perdido en el bosque, se baja de su auto y decide que va a caminar y en ese momento pues es que empieza a quedar todo blanco, ¿no? Un poco parecido a Ensayo sobre la ceguera de Saramago, yo creo. Pero pues este es una persona que está completamente aislada y la verdad, muy buen libro. Y así tienen tiempo después para empezar a leer trilogía, pues son igual 3 historias cortas, pero sí, en este caso sí hay que leer las 3 de seguido. Y bueno, esas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 historias que les quería platicar para que ustedes lean. Si tienen poco tiempo, en menos de 24 horas, Blancura de John Fosse, El viejo y el mar de Ernest Hemingway, Metamorfosis de Franz Kafka, Las batallas del desierto, José Emilio Pacheco y 3 novelas, cualquiera de ellas de Stefan Zweig, Una partida de ajedrez, Mendel de los libros, que yo creo que les va a gustar muchísimo, y 24 horas en la vida de una mujer, igual de Stefan Zweig. Vale. Bueno, es todo por el video de hoy. Ojalá y me sigan en redes, como les comentaba, en Spotify o en Instagram también como Arquilectura. Y pues nada, déjenme sus comentarios si les gustó el video, si no les gustó, por qué. Y nos vamos viendo en un próximo video. Acá están todos los libros. Pues si quieren echarle un ojito luego. Vale, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Hasta luego.